El sabueso lo va a escribir, capítulo 10. Fragmento del diario del doctor Watson. Hasta ahora he ido transcribiendo los informes que envié a Sherlock durante los primeros días de mi estancia en el páramo, pero he llegado a un punto en el que me veo obligado a abandonar ese método y recurrir una vez más a mis recuerdos y a las notas que he ido tomando en el diario personal que escribía por entonces. Algunas me permitieron plasmar las escenas grabadas en mi memoria. Continuó, por lo tanto, la mañana siguiente a nuestra infructuosa persecución de Selden y a nuestra extraña experiencia en el páramo. 16 de octubre, día brumoso y gris con algo de llovizna. La casa está totalmente cubierta de nubes en movimiento que de vez en cuando se abren para mostrar las monótonas curvas del páramo, con delgadas vetas plateadas en las faldas de las colinas y rocas distantes que brillan cuando sus húmedas superficies reflejan la luz. Reina la melancolía fuera y dentro. El baronet ha reaccionado bastante mal ante las emociones de la noche pasada. Yo mismo noto un peso en el corazón y presiento la inminencia de un peligro cercano, precisamente más terrible porque no soy capaz de definirlo. ¿Y acaso no está justificado ese sentimiento? Piénsese en la larga sesión de incidentes que delatan las fuerzas siniestras que actúan a nuestro alrededor. Primero, la muerte del anterior ocupante de la mansión, cumpliéndose con toda precisión la leyenda familiar. Y en segundo lugar, las repetidas afirmaciones por toda parte de los campesinos de la zona de que ha aparecido en el páramo una extraña criatura. En dos ocasiones ya he escuchado un sonido que recuerda el distante aullido de un sabueso. No puede tratarse de algo lejano a las leyes ordinarias de la naturaleza. Un sabueso espectral que deje huellas visibles y que llene el aire con aullidos es sin duda impensable. Quizás Stapleton acepte esta suposición y a Mortimer también le suceda lo mismo. Pero si yo tengo una cualidad es la del sentido común, y nada logrará convencerme de una cosa así. Hacerlo sería rebajarse al nivel de esos pobres campesinos que no se contentan con un simple perro asilvestrado, sino que necesitan describirlo arrojando fuego del terror por los ojos y boca. Holmes nunca prestaría atención a semejantes fantasías, y yo soy su representante. Pero los hechos son los hechos, y yo he oído dos veces ese aullido en el páramo. Supongamos que realmente hubiera un enorme sabueso en libertad. Eso contribuiría mucho a explicarlo todo, pero ¿dónde se escondería? ¿Dónde conseguiría la comida? ¿De dónde procedería? ¿Cómo sería posible que nadie lo hubiera visto durante el día? Hay que confesar que la teoría del perro de carne y hueso presenta casi tantas dificultades como la otra. Y además, dejando de lado el asunto del sabueso, queda la intervención del individuo del cabriole en Londres y la carta en la que se advertía a Sir Henry del peligro que corría aquí. Eso por lo menos es real, pero tanto podría ser obra de un amigo deseoso de protegerlo como de un enemigo. ¿Dónde está ahora ese amigo o enemigo? ¿Se ha quedado en Londres o nos ha seguido hasta el páramo? ¿Podría ser el desconocido que vi sobre el risco? Es cierto que solo lo contemplé unos instantes, pero hay algunas cosas de las que estoy completamente seguro. Como conozco ya a todos nuestros vecinos, puedo afirmar que no es ninguno de ellos. El individuo que estaba sobre el risco era más alto que Stapleton y más delgado que Frankland. Podría tratarse de Barrymore, pero lo dejamos en la mansión, y estoy seguro de que no pudo seguirnos. Por lo tanto, hay el desconocido que nos sigue aquí de la misma manera que un desconocido nos sigue en Londres. No nos hemos liberado de él. Si pudiera ponerle las manos encima, posiblemente resolveríamos todas nuestras dificultades. A esta única finalidad debo consagrar todas mis energías a partir de ahora. Mi primer impulso fue contar mis planes a Sir Henry. El segundo, y más prudente, fue tratar de resolver el asunto solo y hablar lo menos posible. El baronet estaba silencioso y distraído. El aullido en el páramo lo ha impresionado extrañamente.
No diré nada que contribuyera a aumentar su ansiedad, pero tomaré las medidas oportunas para lograr lo que me propongo. Esta mañana tuvimos una pequeña escena después del desayuno. Barrymore perdió permiso para hablar con Sir Henry y se encerraron en el estudio de Baronet durante unos minutos. Desde mi asiento en la sala de billar, oí más de una vez cómo ambos alzaban la voz, y reconozco que tenía una idea bastante exacta del motivo de la discusión. Finalmente, Sir Henry abrió la puerta y me llamó. Barrymore considera que tiene motivos para quejarse, dijo. Opina que no hemos sido justos al dar caza a su cuñado cuando él libremente nos había revelado el secreto. El mayordomo se hallaba delante de nosotros, muy pálido, pero muy dueño de sí mismo. Quizás haya hablado con demasiado calor, dijo, y en ese caso le pido sinceramente que me perdone. Pero me ha sorprendido mucho enterarme de que han regresado ustedes de madrugada y de que han estado persiguiendo a Selden. El pobre ya tiene suficientes enemigos, sin necesidad de que yo contribuya a crearle más. Si nos lo hubiera usted revelado por decisión propia, hubiera sido distinto, dijo el baronet, pero no lo contó, o más bien lo hizo su mujer cuando lo obligamos y no tuvo más remedio. Nunca pensé que se aprovechara de ello, Sir Henry. Nunca lo hubiera creído. Ese hombre es peligro público. Hay casas solitarias repartidas por el páramo y Selden no se detendría ante nada. Basta con ver su rostro un instante para darse cuenta. Piense, por ejemplo, en la casa del señor Stapleton, sin nadie excepto él para defenderla. Todo el mundo corre peligro hasta que vuelva a estar a buen recaudo. Selden no entrará en ninguna casa, señor. Le doy solemnemente mi palabra. Ni volverá a molestar a nadie en este país. Le aseguro, Sir Henry, que dentro de muy pocos días se habrán tomado las medidas necesarias y estará camino a América del Sur. Por el amor de Dios, señor, le ruego que no informe a la policía de que mi cuñado sigue aún en el páramo. Han abandonado la persecución y será un buen refugio hasta que el barco esté preparado. Y si lo denuncia, nos causará problemas a mi mujer y a mí. Se lo suplico, señor, no diga nada a la policía. ¿Qué opina usted, Watson? Sacudí los hombros. Si Selden saliera del país sin causar problemas, los contribuyentes se verían libres de una carga. Pero, ¿qué me dice de la posibilidad de que asalte a alguien antes de marcharse? Me hará una locura semejante, señor. Le hemos proporcionado todo lo que necesita. Cometer un delito sería lo mismo que proclamar dónde está escondido. Eso es cierto, dijo Sir Henry. Bien, Barrymore. Mi pobre mujer se moriría de pena si lo capturasen otra vez. Supongo que que estamos haciéndonos cómplices de un delito. ¿No es eso, Watson? Pero después de lo que acabamos de oír, no me creo capaz de entregar a ese hombre. De manera que punto final. De acuerdo, Barrymore. Puede usted marcharse. Con unas inconexas palabras de gratitud del mayordomo, se rió hacia la puerta, pero luego vaciló y volvió sobre sus pasos. ¿Se ha portado usted tan bien con nosotros, señor, que a cambio quisiera hacer por usted todo lo que esté en mi mano? Sé algo, Sir Henry, que quizás debiera haberlo dicho antes, pero solo lo descubrí mucho tiempo después de terminada la investigación. Nunca lo he comentado con nadie. Y tiene que ver con la muerte del pobre Sir Charles. Tanto el baronet como yo nos pusimos de pie. ¿Acaso sabe usted cómo murió? No, señor, eso no lo sé. ¿De qué se trata entonces? Sé porque estaba en el portillo a aquella hora. Se había citado con una mujer. ¿Citado con una mujer? ¿Sir Charles? Sí, señor. ¿Sabe usted quién era? No puedo decirle el nombre, señor, pero sí las iniciales, LL. ¿Cómo ha sabido usted todo eso, Barrymore? Verá, Sir Henry, su tío recibió una carta aquella mañana. De ordinario recibía muchas a diario, porque era un hombre reconocido, y todo el mundo se hacía lenguas de su buen corazón. Así que las personas con problemas recurrían a él.
Pero aquella mañana, por casualidad, solo recibí una carta, de manera que me fijé más en ella. Venía de Combe Tracey y la letra del sobre era de mujer. Y, verá, señor, yo no hubiera vuelto a pensar en ello de no ser porque mi mujer, que hace tan solo unas semanas, cuando estaba limpiando el estudio de Sir Charles, que no se había tocado después de su muerte, encontró las cenizas de una carta en el hogar de la chimenea. Aunque, aunque las cartillas estaban prácticamente carbonizadas, había un trocito, el final de una página, que no había ardido, y aún era posible leer lo que estaba escrito, en gris sobre fondo negro. Nos pareció que se trataba de una postdata y decía lo siguiente: por favor, como usted es un caballero, queme esta carta y acuda junto al portillo a las 10 en punto. Debajo alguien había firmado con las iniciales LL. ¿Ha conservado ese trocito de papel? No, señor. Se deshizo cuando lo movimos. Había recibido Sir Charles otra carta con la misma letra. A decir verdad, no me fijaba mucho en sus cartas, y tampoco me hubiera fijado de esa de no haber llegado sola. Y no tiene idea de quién pueda ser LL. No, señor. Estoy tan a oscuras como usted. Pero creo que si pudiéramos localizar a esa dama, sabremos más acerca de la muerte de Sir Charles. Lo que no entiendo, Barrymore, es cómo ha podido ocultar una información tan importante. Compréndalo, señor. Nuestros problemas empezaron inmediatamente después, y por otra parte, es lógico. Si se piensa en todo lo que hizo por nosotros, los dos sentíamos un gran cariño por Sir Charles. Revolver en ese asunto ya no podía ayudar a nuestro pobre señor, y conviene andar contiendo cuando hay una dama de por medio, hasta los mejores de entre nosotros. ¿Cree usted que podría dañar su reputación? Verá, señor, pensé que no saldría nada bueno, pero después de haberse portado usted tan bien con nosotros, me parece que lo trataría injustamente si no le contara todo lo que sé. Muy bien, Barrymore, puede retirarse. Cuando el mayordomo se retiró, Sir Charles se volvió hacia mí. Bueno, Watson, ¿qué piensa usted de esta nueva pista? Me parece que solo sirve para aumentar la oscuridad. Eso mismo pienso yo. Pero si pudiéramos encontrar a LL, se aclararía todo este asunto. Al menos algo hemos ganado. Sabemos que hay una persona que conoce los hechos y lo único que necesitamos es encontrarla. ¿Qué cree que debemos hacer? Informar a Holmes inmediatamente. Le proporcionará el indicio de que ha estado buscando. Y, o mucho, me equivoco, o eso hará que se presente aquí. Regresé inmediatamente a mi habitación y redacté para Holmes el informe sobre nuestra conversación matutina. Era evidente que mi amigo había estado muy ocupado últimamente, porque las notas que me llegaban de Baker Street eran pocas y breves, sin comentarios sobre la información que él había suministrado, y casi sin referencias algunas a mi misión. No había duda de que el caso del chantaje absorbía todas sus facultades, y sin embargo, este nuevo factor debería con toda seguridad llamar su atención y renovar su interés. Ojalá se estuviese aquí. 17 de octubre. Ha llovido a cántaros durante todo el día, y las gotas de agua caen desde los aleros, resuenan sobre la hiedra. Me he acordado del fugitivo en el frío del páramo desolado, sin sitio donde resguardarse, pobrecillo. Sean cual fueran sus delitos, está sufriendo para expiarlos. Y luego me acordé del otro, del rostro en el cabriole, de la figura recortada como contra la luna. También él, el que vigilaba sin ser visto, el hombre de la oscuridad, se hallaría a la intemperie bajo aquel diluvio. A la caída de la tarde me puse el impermeable y pasé hasta muy lejos por el páramo empapado de agua, lleno de oscuras imágenes, con lluvia golpeando mi rostro y el viento silbándome los oídos.
Que Dios tenga en su mano a quienes se acerquen a la gran ciénaga en tales momentos, porque incluso las tierras altas, firmes de ordinario, se están convirtiendo en un pantano. Encontré el risco negro sobre el que había visto al vigía solitario y desde su cima dentada contemplé las tétricas lomas. Ráfagas de lluvia iban a la deriva sobre las superficies rojizas y las densas nubes de color pizarra colgaban muy bajas sobre el paisaje. Cayeron en jirones grises por las laderas de las fantásticas colinas en la lejana concavidad hacia la izquierda, escondidas a medias por la niebla. Se alzaban por encima de los árboles las dos delgadas torres de la mansión de los Baskerville. Eran los únicos signos visibles de vida humana, si se exceptúan los refugios prehistóricos que tanto abundaban en las faldas de las colinas. En ningún caso, en ningún sitio habría rastro alguno del extraño vigía del páramo. Mientras regresaba a la mansión, me alcanzó el doctor Mortimer, que conducía su cochecito por el rudimentario camino de regreso de la remota granja de Fort Mill. Ha estado siempre pendiente de nosotros y apenas ha pasado un día sin presentarse por la mansión para ver cómo nos va. Me insistió para que, para que subiera al coche y lo acompañara hasta la casa. Encontré muy preocupado por la desaparición de un pequeño español que se había adentrado por el páramo y no había vuelto. Lo consolé como pude, pero al acordarme del pony sepultado en la ciénaga de Grimpen, temí que no volviera a ver a su perrito. Por cierto, Mortimer, le dije mientras avanzábamos a saltos por aquel camino tan irregular. Supongo que habrá muy pocas personas en la zona que usted no conozca. Prácticamente ninguna, creo yo. ¿Puede usted en ese caso decirme el nombre de alguna mujer cuyas iniciales sean LL? El doctor Mortimer estuvo pensando unos minutos. No, dijo. Hay algunos gitanos y jornaleros de los que no puedo responder. Pero entre los granjeros o la burguesía y pequeña nobleza no hay nadie con esas iniciales. Esperé un momento, añadió después de una pausa. Está Laura León y sus iniciales son LL, aunque vive en Convetracey. ¿Quién es? Pregunté. Es la hija de Frank Lang. ¿Cómo? ¿Frank Lang, el viejo chiflado? Exactamente. Se casó con un artista llamado Lance, que vino a hacer unos bocetos en el páramo. Resultó ser un sinvergüenza y lo abandonó. Aunque quizás la culpa, por lo que he oído, no fuera toda del pintor. Su padre se negó a tener nada que ver con ella porque se había casado sin su consentimiento y quizás también por alguna razón más. De manera que entre los dos, el viejo y el joven, la pobre mujer lo ha pasado bastante mal. ¿De qué vive? Imagino que su padre pasa una asignación, pero debe ser una miseria, porque la situación económica de Frankland dejó mucho que desear. Pero por mal que se hubiera portado, no pudimos consentir que se hundiera definitivamente. Su historia llegó a conocerse y varias personas de los alrededores colaboraron para permitirle que se ganara la vida honradamente. Stapleton fue uno de ellos y Sir Charles otro. También yo contribuí modestamente. Se trataba de que pusiera en marcha un servicio de mecanografía. Mortimer quiso saber el motivo de mis investigaciones, pero logré satisfacer su curiosidad sin decirle demasiado, porque no hay razón para confiar en nadie. Mañana por la mañana me pondré en camino hacia Coombe y si puedo ver a la señora Laura Lines, de dudosa reputación. Se habrá dado un gran paso para aclarar uno de los incidentes de esta cadena de misterios. Sin duda, estoy adquiriendo la prudencia de la serpiente, porque cuando Mortimer insistió en sus preguntas hasta extremos inconvenientes, me interesé, como por casualidad,
por el tipo de cráneo de Frankland, de manera que ya solo oí hablar de craneología durante el resto del trayecto. De algo ha de servirme haber vivido durante años con Sherlock Holmes. Solo tengo un último incidente que anotar en este melancólico día de tormenta. Se trata de mi conversación con Barrymore de hace unos instantes. El mayordomo me ha proporcionado un triunfo más que podré utilizar en su momento. Mortimer se ha quedado a cenar y el baronet y él han jugado después al écarté. El mayordomo me llevó el café a la biblioteca y aproveché la oportunidad para hacerle algunas preguntas. Bien, dije. ¿Se ha marchado ya ese despreciable pariente suyo, o todavía sigue escondido en el páramo? No lo sé, señor. Le pido a Dios que se haya ido, porque a nosotros nos ha causado más que problemas. No he sabido nada de él no he sabido nada de él desde que le dejé la comida la última vez, y de eso hace ya 3 días. ¿Usted lo ha visto? No, señor, pero la comida había desaparecido cuando volví a pasar por allí. Entonces es casi seguro que sigue en el páramo. Sí, parece lo más lógico, señor. A no ser que se lo haya llevado el otro. Sin terminar de llevarme la taza de café a la boca, miré fijamente a Barrymore. Entonces, ¿usted sabe que hay otro hombre? Sí, señor, hay otro hombre en el páramo. ¿Lo ha visto? No, señor. ¿Cómo sabe de su existencia? Selden me habló de él hace una semana o poco más. También se esconde, pero no es un preso, por lo que he podido deducir. No me gusta nada, doctor Watson. Le digo con toda sinceridad que no me gusta nada, insistió, con repentina vehemencia. Ahora escuchen usted, Barrymore. Yo no tengo otro interés en este asunto que el de su señor. Estoy aquí para ayudarlo. Dígame con toda franqueza, ¿qué es lo que no le gusta? Barrymore vaciló un momento, como si lamentara su impulso anterior, o le resultó difícil expresar con palabras sus sentimientos. Son todas estas personas que están pasando, exclamó por fin, agitando la mano en dirección a la ventana golpeada por la lluvia que daba al páramo. En algún sitio se está jugando sucio y se está tramando algún siniestro asunto. Eso se lo puedo jurar. Me alegraría mucho que Sir Henry volviera a Londres, pero ¿qué es lo que le inquieta? Fíjese en la muerte de Sir Charles. Aquello fue terrible. A pesar de todo lo que dijera el juez, fíjese en los ruidos que se oyen en el páramo por la noche. No hay una persona que quiera cruzarlo después de ponerse el sol, ni aunque le paguen por hacerlo. Fíjese en ese desconocido que se esconde, que vigila y espera. ¿Qué espera? ¿Qué significa todo eso? Seguro que no significa nada bueno para cualquiera que se llame Baskerville. Y me marché con mucho gusto el día que los nuevos criados puedan hacerse cargo de la mansión. Pero en cuanto a ese desconocido, dije, ¿no sabe usted nada más acerca de él? ¿Qué le contó Selden? ¿Había descubierto dónde se escondía o qué era lo que estaba haciendo? Lo vio una o dos veces, pero es muy astuto y no enseña su juego. Al principio mi cuñado pensó que era de la policía, pero de pronto comprendió que trabajaba por su cuenta, alguien muy parecido a un caballero, por lo que a él se le alcanza, pero no consiguió averiguar qué era lo que estaba haciendo. ¿Y dónde? Le dijo que vivía. En los viejos refugios de las colinas, los viejos refugios de las piedras donde vivían los antiguos. ¿Y cómo se le arregla para comer? Selden descubrió que tiene un chico que trabaja para él y que le lleva todo lo que necesita. Imagino que va a buscarlo a Combe Strasse. Muy bien, Barrymore. Quizás sigamos hablando de todo esto en otro momento. Después de que el mayordomo se marchara, me acerqué a la ventana y a través del cristal empañado contemplé las nubes veloces y las estremecidas siluetas de los árboles agitados por el viento. Si era una noche terrible dentro de esa casa, ¿cómo sería un refugio de piedra en el páramo?
¿Qué hoyo tan inmenso lleva a un hombre a acechar un sitio así en estas condiciones? ¿Y qué propósito le exigen someterse a semejante prueba? Allí, en ese habitáculo que se abre en el páramo, parece hallarse el centro del mismo problema que tanto disgusto me está causando. Juro que no pasará un día más sin que haya hecho todo lo que esté en mi mano para llegar al fondo del misterio.